Hace de esto 2500 años. Este lugar es Persia. Este hombre es Asuero, rey de los medas y de los persas. Soberano de 127 provincias, el hombre más poderoso del mundo. Este ejército ha conquistado todas las tierras entre la India y Etiopía. Ahora regresa victorioso de recientes batallas en Egipto. Acamparemos aquí, junto al agua. 2 días nos quedan para llegar a Susa. ¿He de enviar un mensajero que anuncie tu llegada? Puede que no convenga. Daríamos tiempo a que los traidores se pusieran la máscara. Aunque es igual, ya sé quién me traiciona en mi propio hogar. Envía al mensajero. Y bien, Simón, mi leal judío, ya no necesitas una espada de bronce. No te entiendo, señor. Bien me ha servido. Mejor me ha servido a mí, Simón, pues en tus manos salvó mi vida. Aún así, ya no es digna de ti. La espada del gallo de oro. El más alto honor militar de la nación. Marcha a tu pueblo y cuando hayas reposado, habrá para ti un puesto en mi guardia en el palacio de Susa. Yo, en la guardia de honor del rey. Mi prometida no podrá creerme. ¿Quién? La que ha de ser mi esposa. Nos casaremos antes de que yo vaya a Susa. Mi regalo de boda. Que los dioses protejan vuestra unión. Y que mi Dios te bendiga, señor. Llevadle a su casa. Eso sería desobedecer a Amán, el primer ministro. Es su aviso y su ejemplo para aquellos que no pagan los impuestos. Amán obra contra la voluntad de Dios. Ya oíste a los verdugos. Nos matarán a 10 de nosotros si lo descolgamos. Sí, ya lo soy, Natán. ¿Prefieres vivir con miedo durante toda tu vida? Descolgadlo y llevadlo a su casa. Esther. Ya no habrá más ejecuciones, Esther, ahora que el rey ha vuelto. Es un rey justo. Me ha concedido honores y me ha elegido para su guardia en palacio. Simón, tú dices que el rey es justo, pero guerrea con los egipcios y deja aquí tropas para oprimir a su propio pueblo. ¿Sabe acaso el león lo que harán los cachorros en su ausencia? El león es el que tiene la fuerza. Si pudiésemos volver a nuestra patria, Judea. El rey de Persia también reina en Judea. Tú llamas a Judea tu patria, sin embargo jamás la viste. Nacimos en Persia. Nuestra patria es el lugar donde vivimos. Adoramos a nuestro Dios, pero Asuero es nuestro rey.
Debes admitir que es generoso. Este regalo es para ti. Ha comprado tu afecto con regalos. Un maravilloso collar, mientras tus hermanos mueren de hambre o son ahorcados. Este regalo está manchado de sangre. Perdóname, Simón. Siempre soñé con tu regreso, pero lo que soñaba no era esto. Perdóname, lo siento. ¡El rey se aproxima con su ejército! ¡Abrid las puertas! The king approaches Shushan. El rey. El rey, reina Basti. Pero no hasta mañana. He seguido su avance. Aún está a 10 leguas. El ejército aún no está a la vista. El tiempo sigue de nuestro lado. No lo creas, tu tiempo ha terminado. ¿Cómo mi tiempo? Nuestro tiempo, si es que eso salva tu orgullo. Quizá estás rechazando al próximo rey de Persia. Conozco muy bien tus ambiciones. Entonces, ¿por qué tan drástica? El rey no tiene ojos en la espalda. Y una alianza secreta conmigo sería muy útil para ti. Tanto como lo es para tu propio futuro, mi querida Basti. Bueno, nadie podrá decir que el primer ministro del rey no le sirve bien durante su ausencia, tanto política como domésticamente. Te lo advierto, príncipe. Si yo caigo, tú también perderás la cabeza. Ah, pero ¿y los otros? Está claro que no soy el único, porque los entretenimientos que tiene mi reina son muy comentados. Pero ¿quién se atrevería a testificar? Porque sus cabezas peligrarían con ello. Cuando vuelva a tener al rey entre mis brazos, ¿o quién piensas que creerá? Cierto, Basti. La diosa naturaleza ha sido especialmente generosa con tu persona. Y la púrpura real es muy favorecedora. Llévala mientras puedas. Las reinas van y vienen. Proceden tus ambiciones de los sueños que esa poción oriental te ha provocado. Cuídate de que no te suelte la lengua. Señor de Media y de Persia, dueño de la tierra, dominador del mundo, soberano de Asiria, de Babilonia y de Egipto, conquistador de la Gran Asia y de las tierras allende el mar. Eso último es falso. No me fue posible conquistar Grecia. Será solamente cuestión de tiempo, señor. Ya basta, basta. Guarda las herejías para mi tumba. Así lo haré, señor. ¿Es que piensas sobrevivirme? Mi amo y señor sabe que daría mi vida por él. Sí, sin duda. Y tú dime, Clidrates, ¿cómo está el ejército que permaneció contigo en Persia? Espléndido, señor.
Es el único consejero con cuya cooperación no he podido contar. Según parece, no respeta a nadie, excepto a su invisible dios hebreo. Mardoqueo. Bienvenido, señor. Bienvenido seas a Susa. Veo que mi rey está bien. Ni una leve herida. No, Mardoqueo, ni siquiera un rasguño. Y gracias a tu amigo Simón, que evitó que me derribaran y alancearan como a un animal salvaje. Le he conferido honores por ello. Mi gran Simón. Y yo también le recompenso dándole a mi sobrina en matrimonio. Eres hombre de afectos, Mardoqueo. Debo decirte que me extrañó tu ausencia en mi recibimiento. Creí que era mejor rezar por el feliz regreso de mi rey que ir a clamarle tan solo. Yo no conozco a tu Dios invisible, pero ha de ser muy poderoso. Es poderoso y justo. Y yo confío en que habrás de ser su instrumento para poner fin a las crueldades de Amán. Tendré que examinar la administración de Amán. No siento mucho aprecio por él, pero me es necesaria su habilidad. Es eficaz, aunque a veces exceda. Pero hablemos de algo más personal. La reina Vashti. He oído que no me ha echado mucho de menos. Su belleza no ha menguado, señor. En cambio, aumentaron sus liviandades. Mardoqueo, eres mi ministro de confianza. Tú sabes la verdad. Mi honor me obliga a repudiarla. ¿Qué tienes que decirme? Nada, señor. Mi vista nunca penetró en la estancia de la reina, ni en su vida privada. Mi rey, mi amado esposo, ¿cuánto te he esperado? Adúltera. ¿Qué? ¿Es que te has vuelto loco? Mantengo la cordura porque si no te habría matado. Avergüenzas a este palacio con todos tus actos. Es evidente que alguien te ha engañado. ¡Nadie me ha engañado! Soldados de reemplazo me lo han dicho, hombres que luchan y mueren. Esos hombres no mienten. ¿Quién comparte tu vergüenza, Vashti? Nómbralos. Nómbralos, te lo ordeno. No hay ningún nombre, ya que no hay delito. Sean quienes sean, prefiero no saberlo. Heriría mi orgullo con su castigo público. Así que a ti te condeno en privado. No. Desde este momento no eres nada para mí. No, te lo ruego, debes creerme. Prefiero la muerte real a perderte. Ve con tus amantes, ramero. Samuel. Gracias. Habremos de apresurar esa boda. Le estoy esperando desde que era niña. Aún puedo esperarle unos pocos días. Y así tendrá tiempo para asegurarse de que me quiere. Es para toda la vida. Y solo ha tenido 10 años para pensarlo. Ah, sí, pero nunca tuvo ocasión de pensar en otro hombre. ¿Y qué vale un amor sin someterlo a prueba? Ah, sí, es cierto. Jamás miré a otro hombre. Quizá debiera haberlo hecho. Simón. Mardoqueo.
el gran soldado. La imagen de David. La imagen de un buen esposo para tu Esther, espero. No te esperábamos tan pronto. Ya lo sé. Y me temo que mis deberes me impidan asistir a vuestra boda. No. Ya os lo explicaré todo luego. Hoy he venido a traeros un presente. Esto, para que proteja vuestra casa. ¿Puedo verlo ahora? Simón, mira, un Masusa. Gracias, tío. Siempre pensaremos en ti, Mardoqueo, contemplando este Masusa en nuestra puerta. Y tú, tío, habrás de proteger a Simón mientras sirva en ese palacio de maldades. No quiere convencerse de que el rey no es hombre malvado. Sí, tiene un buen corazón. O lo tenía, al menos. ¿Por qué? ¿Acaso ha sufrido un cambio? Sí, una desilusión íntima que le ha hecho cambiar. Está desesperado. Por eso no podré asistir a vuestra boda. Es indispensable que no me aleje del palacio. Hay quienes aprovecharían esa desesperación en su propio beneficio. Si lo consiguieran, desaparecerían todos los judíos que hay en Persia. El rey es un hombre desgraciado. Con toda su majestad creo que en estos momentos os envidiaría. ¿Quién es la que está aullando como si se tratara de una loba a la luna? Probablemente una amante de Clidrates. De eso nada. Se trata de la mujer del domador de fieras. Qué estúpido ha decidido aburrirme con tan penoso espectáculo. Tu jefe eunuco, Hegai. Voy a darme un baño. Prepara el agua. ¡Rápido! ¡Rápido! Al noble judío no parece agradarle que mi rey se divierta. Perdón, señor, nos esperan graves asuntos. Tengo los datos que requerías acerca de nuestra potencia militar. Estás muy inspirado después de tu estancia en el campo. Incluso un monarca podría aprender mucho de un viaje por esas aldeas. Aquí en Susa es fácil olvidar que existen pueblos sin estas locas ambiciones. Pueblos que viven en paz, con serenidad y alegría, a pesar de la opresión y la crueldad. ¿Y a qué pueblos te refieres? Oh, tal vez a esos hebreos extranjeros. Son de la religión de Israel, pero no extranjeros. Somos leales súbditos del rey.
Y ahora, con tu permiso, hemos de tratar asuntos de Estado. Dime, Mardoqueo, ¿estamos preparados para una expedición contra los griegos? Los hombres del general Clirates componen un ejército de 100.000 infantes y 65.000 jinetes. Bien. Quiero destruir para siempre la ambición de ese joven macedonio. ¿Cómo se llama? Alejandro. Ese es. Segaré su vida y aniquilaré sus ejércitos. Yo siempre soñé con el día en que se acabarían las guerras. He sido tu consejero, como lo fui de tu padre Darío. Y siempre he visto muerte y destrucción. Sería espléndido, en cambio, si tanta riqueza y tanto poder se empleasen en construir en vez de destruir, en levantar acueductos, en regar los desiertos, en la creación de riqueza y belleza. El judío habla de paz. ¿Por qué los judíos hablan siempre de paz? Tal vez porque la guerra se ensañó con nosotros, nos dispersó, convirtiéndonos en un pueblo errante, deseoso de encontrar un remanso, un refugio de paz. Incluso en guerra Persia ha sido buena con vosotros. Sí, demasiado buena con un pueblo que desprecia a sus dioses y que se reúne en privado para adorar a un dios que no da señales de existencia. Otros más sabios y más fuertes que tú sintieron el poder de mi dios. El faraón de Egipto, Nabucodonosor de Babilonia. Cuidado, Amán, no lo provoques. ¿Te defenderá si decido atravesarte el corazón? Lo hará, Amán, lo hará. Nunca vuelvas a desenvainar aquí tu espada o te mataré yo mismo. Mardoqueo, inscribe esto y guárdalo en el arca. El plan estratégico contra Grecia. Y piensa que desde ahora te considero responsable de su custodia. Atacaremos por sorpresa la fortaleza costera de Athos. Es la clave. Desde Athos cortaremos sus líneas por ambos lados. Llevaremos al fuerte hombres, provisiones y pertrechos desde nuestra provincia de Escitia, donde situaremos al grueso de nuestras fuerzas. Este es el plan. Tened presente que debe mantenerse en secreto a toda costa. ¡Es la reina! Muy bien, mi reina. Así se baila. Es maravilloso. Las leyes de Persia establecen el castigo para una reina que deshonra el trono. Hay dos alternativas: destierro o pena de muerte. Destiérrala. Esta misma noche, señor. La devolveré a su tribu de Arias.
Y como primer ministro, cumpliré con mi deber de proporcionarte una nueva reina. La ley no te concede ese privilegio, Amán. ¿Dudas de mi conocimiento de las leyes persas? No, pero sí de tu propósito al tergiversarlas. Pues escrito está, por los legisladores del gran Ciro. Todo rey de Media y de Persia, sin heredero varón, no podrá estar sin reina. La cita es exacta, pero incompleta. También está escrito, los emisarios del rey buscarán a las más hermosas doncellas del imperio y las llevarán al palacio de Susa. Y la doncella que más agrade al rey deberá compartir el trono del monarca. ¿No queda bien patente que no eres tú quien debe proceder a su elección? Así es. Querido Mardoqueo, gracias por salvarme de un error. El sostén de la dinastía quería entregarme una mujer cualquiera. No, yo solo trato de cumplir con las leyes del reino, señor. Si me permites. Esa felicidad que dices haber encontrado en el viaje a tu aldea es mi verdadero anhelo. El poder es una carga pesada. No sé más que un modo de aligerarla. ¿Y cuál es? Aliviando la pesadumbre ajena, aliviarás la tuya. Esa ventura que pretendes hallar, podrías hallarla en ti mismo. Y quizá con el tiempo, señor, llegues a encontrarla. Cisco. Ve corriendo a casa de mi compañera Keres. Dile que venga enseguida. Sí, mi amo. ¿Puedo beber un poco de tu vino de Siria? Tengo otro encargo para ti, más importante aún. Se trata de la reina Basti. Sí, mi amo. Nuestro pobre rey. En su estado de ánimo actual, no creo que vaya a inspeccionar sus tesoros de Persépolis. A veces creo que te excedes en tus depredaciones. Y yo digo lo mismo de los secretos militares que tú vendes a los griegos. Pero cuando recuerdo la fortuna que acumulo en Corinto, no te lo puedo reprochar. Estaremos siempre en peligro mientras permitamos que el rey siga viviendo. Hay sitios más apropiados que Susa para lo que estás pensando. Ten calma, en el momento oportuno, yo reinaré en Persia como aliado de Alejandro. Pero hasta ese momento estamos jugando al borde de un precipicio. No, nada de eso. En el caso de que el rey sospechase alguna traición, tengo elegido al perfecto culpable. ¿Quién es? Mardoqueo y toda la colonia de judíos de Persia. Aquí está el secreto de guerra que el rey confió a Mardoqueo para su custodia. Los planes de una ofensiva contra los griegos. Los he copiado de memoria, en griego, añadiendo en hebreo un mensaje de traición muy apropiado. Formidable, Amán. Conserva estas tablas por si llegase a sospechar de nosotros. Entonces, te diré
cómo usarlas en nuestro provecho. ¿Qué eres? ¿Mi amo me ha mandado llamar? Acércate, amada mía. Mira, la futura reina de Persia. Siempre te burlas de mí. La prometida del rey debe ser doncella. Jamás oí de una que hubiera sido concubina. Pues lo irás, Clidrates. Lo irás. No habrá dificultades. Porque si el perfume de una rosa es placentero, no importa que le falten unos pétalos. Tu único amor es el peligro, Amán. Y lo cortejas con la pasión de un loco. Haz que se vaya. Mi tímido general, te daré una orden. Ve a cumplir esa ley de reunir a las doncellas. Y no exijas demasiada belleza o perfección, porque la que ha de llevar la diadema real, para nosotros ya está coronada. Aquella vestida de novia. Sí, a esa vestida de novia. Samuel, trae mi espada de oro. Está en casa. No se enfrentarán a un símbolo real. ¡Dejadme! ¡Dejadme! Por el bien de ella y por el tuyo, no lo mates. No dejes que te cojan, huye. Un judío ha intentado matarme. Buscadlo y traédmelo vivo. Saquead este poblado. Apalead a hombres, mujeres y niños. Y haced lo mismo con todos los poblados hebreos.
Algunas parecen demasiado mundanas para ser doncellas. Entre estas habrá quien pueda despertar el capricho de nuestro monarca. No está en sus cabales estos días, y es mi deber procurarle lo que sea mejor para él. Naturalmente, príncipe. Así es que debes llevarte a la que juega con el agua. Y aquella otra de blanca tez circasiana. Y a la que está sentada en el rincón. Entrégalas a tus hombres y luego puedes enviarlas a los soldados de la guarnición. Eso es peligroso, príncipe Amán. El Valle de Eunuco es un buen vigilante. Sí, pero tendrás algunos hombres cuya vida no te importaría arriesgar. Sí. Tengo 3 reclutas que no valen ni la sal que reciben. Desconocidos en palacio, tanto mejor. Dales la orden. Recompénsales con las mujeres y recúsalos sin ninguna compasión si fracasan. Solo las 10 más bellas serán presentadas al rey para la elección final. Mañana os valoraré. Dios de Israel. En algún lugar de Susa está Mardoqueo, que ha sido como un padre para mí. Haz que sepa lo que me ocurre. Haz que lo sepa enseguida. Te lo ruego. Esther, sí, su captura ha sido solamente el principio de grandes tormentos para nuestro pueblo. De una débil chispa, un holocausto. He de ver la manera de apagarlo, pero ante todo, Esther. Simón cree que tu influencia con el rey podrá libertarla. No, el rey ya no es el mismo, solo piensa en su propia amargura. Amán, el primer ministro, ese príncipe de la corrupción, es ahora a todos los efectos quien nos gobierna. Entonces, debo decir a Simón que no quedan esperanzas. Siempre hay esperanzas. Dame tiempo. Tiempo para pedir ayuda a Dios. ¿Dónde está ahora Simón? En las ruinas de la antigua ciudad de los muertos. Ve con él. Dile que yo iré a verle pronto. Seriac, tú eres el más fuerte de todos. Dale vueltas en el aire y derríbalo. Que aprenda a no reprimir sus fuerzas cuando luche con el rey. Los años atrás eran los mejores. Tiempos de dura lucha. Ardientes desiertos. Mares tempestuosos. Cuando vencimos a los enemigos de Persia. Mis bravos inmortales. Un rey que domina la tierra entera y sin embargo su felicidad es estar con nosotros. Si el rey fuese como ese hombre. No es solo valiente, sino apuesto y galante. Si intentas escapar, pueden matarte. Debe de haber soldados ahí detrás.
saqueo. ¿Dónde está Simón? ¿Dónde está? Llévame a su lado, por favor, llévame con él. No puedo, Esther. Atacó a un general del rey y ahora le acosan como a un animal salvaje. En nuestro pueblo torturaron y saquearon, e igual hicieron en las demás aldeas hebreas del país. Ahorcaron a Elías, el herrero. Ahuyentaron a mujeres y niños hacia los montes. Nuestro pueblo está ahora sin hogar y disperso. Perdóname. Yo solamente pensaba en mí, pero yo no soy nada. Yo pienso que sí eres algo, Esther, y que tal vez te haya elegido Jehová para salvar por tu mediación a nuestro pueblo. Es maravilloso cómo la bondad puede desarmar al mal. También la tuya puede vencerlo. Tu bondad y belleza de alma. Haz que Asuero destierre la maldad que han ido siempre en este palacio. ¿Tú quieres que me atraiga el favor del rey? Sí, olvidando a Simón, olvidando tus propios sueños, olvidándolo todo, excepto la salvación de nuestro pueblo. Quiero la vida que me arrebataron, quiero que me devuelvan a Simón. Simón es un soldado que se aparta del amor cuando hay guerra, y esta es tu guerra, Esther. Una guerra más suave, donde se combate con armas menos duras, pero no menos llena de peligros. Tú también serás como un soldado, y Simón sabrá comprender tu sacrificio. Simón me despreciaría. Su amor no sería de estimar si lo colocase por encima de la suerte de tantos otros. Pero yo le amo, tío. Y no puedes pedirme que renuncie a él para siempre. Si finalmente me elige el rey, será por su decisión. Yo nada haré por persuadirle. No, él mismo decidirá. Pero he de advertirte que no menciones ni a tu familia ni a tu religión. No olvides que estamos rodeados de enemigos. Señor Dios de Israel, guíame. Guíame. Arrodíllate. Una reverencia despacio. Levanta la cabeza y espera la decisión del rey. Continuemos ahora. Arrodillaos. Reverencia. ¡Oh! Despacio, despacio. Y ahora, levantad la cabeza despacio. Poneos en pie. Un vestido blanco. ¡Qué simplicidad! ¿Lo elegiste tú? Sí. ¿De veras? Cualquiera diría que no tienes deseos de ceñir una corona real. Sorprendente modestia. Admirable. Una rara virtud digna de recompensa. Traedme la capa dorada. Ahora podéis descansar, muchachas. Te lo agradezco mucho, pero no deseo que se me favorezca. Yo la aceptaré. Sí, désela a ella. Habla solo cuando se te pregunte. Cuidado, Egay. Tengo amigos poderosos. En los prostíbulos de la calle de los soldados, sin duda. Ten, muchacha. Te ruego que te la pongas. Por favor. Víbora. Te he visto y te he oído. Tu lengua venenosa me pone en peligro. Perdonadme, señor, pero temo la competencia de la capa dorada, más que la de las otras. No será ningún obstáculo si haces lo que te pida. Sí. Las doncellas han de pasar por la antecámara del harén esta noche para ser presentadas ante el trono. Y hay una pequeña puerta para los esclavos allí. Descorre el pestillo. Como esto es como una prisión.
Es la hora del descanso. Incluso Egay se irá a sus aposentos. Vete ahora. Gisco, ¿ves a esa muchacha que lleva la capa? ¿La ves bien? No lo olvides, la mujer con la capa dorada. Si fracaso será un gran golpe para mi prestigio, pero sigamos adelante. Tú, ve ahora. ¡Ladrona! ¡Malapécora! Esa capa no podrá ocultar tu maldad. No te aflija haber perdido el esplendor de la capa dorada. El rey desconfía de la afectación y de la ambición femeninas. ¡Qué derroche de bellezas! Las más hermosas de cada provincia serán devueltas a sus pueblos a cuidar cabras. ¿Devueltas? Pues claro. Vosotras sois hijas del reino, no esclavas cautivas. Solamente habéis sido traídas aquí para cumplir la ley. Ve, preciosa, y buena suerte. Puedes irte. Espera. Ese rostro luminoso, lo recuerdo. El hombre que peleó con los soldados. No puede ser el rey. A veces preferiría no serlo. ¿Cómo te llamas? Esther. Esther. Estabas llorando.
Dime, ¿por qué estás apenada? Tus soldados me separaron del hombre con quien me iba a casar. Bien, así es la ley. Yo también debo servirla, aunque en ocasiones resulte amarga. Tú esperabas que yo te dejase marchar, ¿no? No, no. Si este es... ¿Tu destino? Bueno, ambos estamos ligados. Yo por las órdenes de mi abuelo. Y tú por el destino. Estaba dispuesto a burlar la ley con el pretexto de que ninguna era apta para el trono. Pero ahora, si he de ser honrado y justo, no puedo hacerlo. No puedo negar que cumples todos los requisitos establecidos por Ciro. A ti te elijo, Esther, pero nada te impongo. Solo deseo que permanezcas aquí, que el tiempo decida, que él ordene a tu corazón quedarse o marcharse. Sírvela a Egay como si ya llevase la corona. Mi reina manda. ¿Puedo preguntar qué afortunada doncella elegiste? Una muchacha llamada Esther. ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Monstruo de estupidez! Esther. Acabo de separarme del rey. Ya vuelve a sonreír. Y con cierta frecuencia. Cada día que pasa confirma que fuiste destinada a redimir a ese hombre atormentado. Pero temo por tu seguridad, Esther. El rey no tiene mucha paciencia. Admira no solo tu belleza, sino también tu integridad y sentido de justicia. Las cualidades que aún te ligan a Simón. Sin embargo, temo que esas mismas cualidades puedan alguna vez agotar su paciencia y volverle en contra tuya. No estoy en peligro, tío Mardoqueo. Hasta ahora solo ha tenido bondades conmigo. Tú no le conoces como yo. Es capaz de grandes violencias. Tú le ves como un hombre a otro hombre, pero yo le veo de otra manera, con ojos de mujer. Una defensa tan rápida tiene que haber nacido del afecto. No he de negar que me siento atraída hacia él por algún poder que no acabo de entender. He querido pensar que era sencillamente el poder de la admiración. Pero entonces, ¿era solamente admiración lo que sentía por Simón durante todos estos años? ¿La de una niña que venera a un héroe? Un día dijo que qué podía valer un amor que no había sido puesto a prueba. Por favor, ve a verle, tío Mardoqueo. Llévale cuanto necesite. Iré enseguida, querida Esther. ¡Simón! 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 ¡Soy Mardoqueo! ¡Mardoqueo! Simón. Pobre muchacho. Provisiones. Procuraré que no te falten hasta que los hombres de Clidrates abandonen tu busca. Nunca la abandonarán. ¿Por qué dices eso?
Porque yo no descansaré hasta librar a Esther de su esclavitud. No es una esclava. El rey en persona la protege. Entonces pretende convertirla en su concubina. En su reina. Escúchame, Simón. He hablado con Esther. Y créeme que he visto en ella lo que me parece ser el comienzo de un sincero afecto hacia el rey. Un sentimiento que, no lo niego, yo incité. Porque quizá en él se encuentre la solución para la salvación de nuestro pueblo. No ahora solamente, sino en los años que han de venir. Y pretende sacrificarla como a un cordero en el ara por la posteridad. ¿Y si el rey se entera de todo? ¿De qué forma se vengaría? No puedes hacer eso. No dejaré que lo hagas. No, llevaos todo eso, llevaoslo. Por favor, dejadme sola. Esperad. Lo siento. No debes disculparte. No soy más que una esclava. También yo lo soy. No quise hablar con dureza, pero... no sé... me trastorna esta vida. Y también los recuerdos de otra vida, ¿no? Sí, yo te creo. ¿Cómo te atreves a entrar en mi habitación? Oh, qué recibimiento más descortés. Vengo con carácter oficial para anunciarte que el rey vendrá a visitarte a la hora 10. Pero aún queda tiempo para conocernos mejor. ¿Es que te has vuelto loco? Asuero te matará. ¿Y qué crees que hará si le digo que muchas veces me invitas a acompañarte en tus horas de soledad? Nunca creerás semejante calumnia. En eso no podrás vencerme, Esther. Mi vida es el peligro, de modo que piénsalo y no trates de provocarme. Nuestro rey es feliz, confiando en ti. Que siga confiando. Vete, sal de aquí. Sal de aquí o llamaré a la guardia. No lo harás. Porque entonces yo le diría a Asuero que fue su leal Amán quien los llamó como testigos. No, hemos de ser razonables, amiga mía. Debemos soportarnos mutuamente. Tú y yo nos necesitamos. No quiero que nos lleves a todos a la destrucción. Al rey no, si puedo evitarlo. Pero a ti, Amán, sabré hallar el medio de aniquilarte. Y yo a ti, Esther. La espada de oro. El rey me ha hecho llamar. Espero que no esté en una hora de mal humor cuando me reciba. El humor del rey es excelente desde que tiene nueva favorita. Ve por la galería superior. Llegarás directamente a su sala de audiencias. El rey quiere que lleve con urgencia unos despachos a la provincia de Galen. Tenme un carro preparado por si he de salir con prisa. Un valiente león, el símbolo de Persia. Espero que sea manso. Tu bondad le domesticará. Temo que nunca seré un buen enamorado. Mi mano se hizo para empuñar la espada y no para tocar la lira. Y estos pies no fueron hechos para el baile. Son un poco grandes, ¿no te parece? Yo antes creía que eran pezuñas, como las de Satanás. Aún hay quien cree que soy pariente del diablo.
He pisoteado a quienes se atrevieron a desafiar al imperio. Sí, y también a otros muchos seres sin culpa alguna, por el abuso de autoridad que ha ejercido Amán. Le he tirado con fuerza de las riendas. Y eso porque constantemente me hablas de sus malas acciones. Pero a veces me pregunto, Esther, ¿qué eres tú? ¿Mi mentor? ¿La que guía mi buen comportamiento? ¿O una mujer que corresponderá algún día al amor que siento por él? Puedes creer que hay mucho afecto en mis sentimientos por ti. Entonces he llegado hasta las murallas. Aunque resistes el asedio con más tenacidad que los propios griegos. No es fácil borrar la turbación que siente una aldeana ante su rey. Yo no soy para ti un rey en su palacio, sino un hombre que te ama. Que te ama de verdad. Esther, ¿en qué estás pensando? Cuando me raptaron y me trajeron aquí, llegué a odiarte con todas mis fuerzas. Pero ahora que te veo como realmente eres, el odio se desvanece en mí y es sustituido por un sentimiento diferente. Puede ser que haya nacido en mí el amor. Mis correos de Nubia y Tengis acaban de llegar. Volveré. Perlas del lejano oriente. Tesoros de Nubia. He venido a llevarte conmigo, lejos de No, Susa. Simón. La suerte nos ayuda, las puertas están abiertas y tengo un carro ahí fuera. Si quieres, iremos hasta Judea. Simón, vete, aquí corres peligro, debes irte. También tú corres peligro estando sola entre nuestros enemigos. Simón, tengo que hacerlo. Además, el rey ya no es nuestro enemigo. Tú le amas. No lo sé, no lo sé. Esther. Por Dios, huye, sálvate. No será suya. Le mataré. ¿Te encuentras bien? ¡Detened a ese hombre! ¡Detenedlo! Será un ladrón. Llamaré al capitán de la guardia. Entró en palacio mostrando a la guardia la espada del gallo de oro. Debió robársela a uno de mis gobernadores y finalmente ha conseguido escapar. Doblaré la guardia para tu protección, aunque preferiría protegerte yo mismo. ¿Cuánto habré de esperar? Esther. Reina Esther.
título de reina es para mí menos importante que el de esposa de Asuero. Pues obedece a Asuero y ciñe la corona. Y todo cuanto desees será tuyo. Incluso la mitad de mi reino. Tan solo quiero reinar en tu corazón, con todo su amor y su piedad. Ahí ya sabes que reinas, Esther. En mi corazón. Y en mi vida. ¡Levantaos! Megai envía todas las concubinas al Palacio de Invierno. ¡Ahí arriba! Contemplad la espada de oro del rey Asuero y llevadle a él mis palabras. Algún día derramará su sangre. Os he convocado a todos para prestar homenaje a Esther, mi reina. Ella me ha presentado una nueva visión de Persia a la que yo jamás había mirado con ojos de justicia. Ahora lo hago. Y decreto que los impuestos se determinarán según las condiciones de escasez o abundancia y no por cantidades fijas como hasta ahora. El general Clidrates no volverá a condenar sin previo juicio a los habitantes de las provincias. Mardoqueo,
Las finanzas del reino no padecerán por esta nueva ley de impuestos, porque pienso ir a retirar del tesoro de Persépolis las cantidades que sean precisas. Esto es todo. Mis nobles amigos y consejeros, he hablado, y lo que he dicho es ley. Aunque no prohíbo que se me hagan preguntas. Señor, acabo de recordar una antigua y olvidada ley de Ciro que podría evitarte la necesidad de un viaje a Persépolis. La repetiré ante ti tal como es. Todo súbdito meda o persa que no reverencie a nuestro dios Mitras debe morir ahorcado y sus bienes confiscados para el reino. Pues bien, señor, hay dentro de los confines de Persia un pueblo, el de los judíos, que adora abiertamente a un dios extranjero. La ley es clara. Deben perecer todos. Dame las órdenes, señor, y destruiré ese pueblo, enriqueciéndote con 10.000 talentos de oro. No. Esa es una ley de tiempos crueles. De mucho antes de que nuestro rey justiciero subiese al trono. Anula esa ley, señor, te lo suplico. No escuches a Mardoqueo. No olvides, señor, que él es uno de los judíos. Asuero, Asuero. ¡La ley, la ley! Está escrito. Para toda mujer, incluso para la reina, que interrumpa el real consejo, no habrá más que una sentencia. La de ser ejecutada. Completa el texto. Salvo aquella hacia quien el rey tienda su cetro de oro. Si ahora hablo a Asuero, es porque el reino que tú me entregaste fue el reino de tu corazón. Su único poder es el amor. Y este es el que te implora que cesen esas antiguas injusticias y que impidas que ese hombre las cometa. Te veo como el más grande de todos los reyes. Pero también te veo como un hombre fuerte defensor de los débiles. Sé que en tu grandeza sabrás acabar con la perversidad, la opresión y la intolerancia donde quiera que se hallen. Los judíos podrán venerar a su Dios. Se dictará un nuevo código. El Código de Asuero. Y no será necesario que lo aprendas de memoria, príncipe Amán. Hay un cargo de gobernador en el desierto de Siria que no requiere conocer esas leyes. De modo que quiere enviarme desterrado al desierto de Siria. Por todos los dioses, que le haré arrepentirse de seguir los consejos de esa nueva reina. Debo recordarte que hemos retrasado demasiado tiempo su muerte. Y yo debo recordarte que no puede hacerse en Susa. Pero si va a Persépolis, como ha anunciado. Eso también podría aplazarse por algún grave acontecimiento. ¿La matanza de los judíos? Y la ejecución de Mardoqueo. ¿Y los escritos falsos que me diste? ¿Cuándo, Amán? El momento se fijará por la voluntad de los dioses. Consultaré a los hados. Jamás emprendo una batalla sin consultar a Pur. El signo de la sangre ha caído en el mes de Adar. ¿Y eso es ahora? Ahora de ser. Esta misma noche.
Y así es como tenemos que actuar. Llevaréis testimonio ante el rey de que me habéis visto sacar de aquí estas tablas, sin añadir ni quitar absolutamente nada. Mi señor y rey, tenemos todas las pruebas contra un traidor. Yo acuso a ese judío de ocultar tus planes de guerra en el templo para vendérselos después a los griegos. Recuerdo muy bien el día en que se los confiaste. Mira, señor, tu propio plan para la conquista de Athos, copiado en griego. Y aquí un mensaje en hebreo para los judíos de Grecia. Señor, todo eso son mentiras. Soy tu obediente, leal y fiel servidor. Él ha preparado todo esto. ¿Cómo iba a hacerlo? Yo no sé escribir hebreo ni griego. Pero es bien sabido que Mardoqueo ha escrito todos los mensajes reales a Judea y todas tus negociaciones con los griegos. Estos escribas han comprobado lo escrito en las tablas. Y estos soldados son testigos de que estas tablas son las mismas que se encontraron en el templo de los hebreos. El que ha profanado el arca del templo jura en falso. Yo ordené que se respetara el culto del pueblo judío. Sí, señor. Hemos faltado. Pero ha sido por no querer vivir, viendo este glorioso imperio dominado por el griego Alejandro. Defiéndete, Mardoqueo. No tengo culpa que defender, señor. Lo proclamo ante ti y juro por Dios que soy inocente. ¿Y por qué Dios haces ese juramento? Por el único Dios. Y Él me apoyará. Nuestros dioses te destruirán. Los nuestros, señor. Porque somos persas. Antes de traerte estas pruebas, pedí consejo a Pur, sabiendo que mi rey es tan fiel como yo a nuestras creencias. Lo soy. Y probablemente fui demasiado benévolo con Mardoqueo y los judíos. Benévolo y confiado, señor. Incluso en la elección de una nueva reina. Sí, ya comprendo que provoco la ira de mi rey. Pero he de hacerlo por lealtad, puesto que él ignora que su reina y Mardoqueo se ven en secreto. Recuerda, ella arriesgó su vida por defender a los judíos. No, Esther. Esther, no dice reina Esther. Intimidad entre conspiradores. ¿Qué dices tú, Esther, de la traición de Mardoqueo? El único traidor aquí es Amán. Él es el que debería ser juzgado, pero por leyes muy superiores. Palabras, palabras, palabras. Encerrad a Mardoqueo en prisión. Y si no prueba su inocencia, será ahorcado. Y su pueblo pasado a cuchillo, a no ser que renuncie a sus jefes y a su fe. Asuero, escúchame. Esto pesará sobre tu conciencia. Y tú hablas de traición. Tú sí que me has traicionado con tu reino de bondad. Lo entregaste a Amán y este lo ha colmado de odios. ¿Te das cuenta, Esther, de que por hablar en el consejo puedes ser condenada a muerte? Sí. Y no te pido que tiendas tu cetro hacia mí, porque en todo caso he de morir. Yo también soy judía. Esther. Esther, renuncia a tu fe. Y vivirás. Hablo por mí misma, por mi tío Mardoqueo y por todo mi pueblo.
Nuestra fe subsistirá cuando Susa no sea más que un montón de arena y tus dioses hayan sido olvidados. Pero no te censuro a ti estas decisiones, Asuero, porque sé que todo ha sido nuevamente obra de Amán. ¿Por qué tiene tanto empeño en que no vayas a Persépolis? Y te presenta estas pruebas falsas precisamente en la víspera de tu viaje. ¿Teme acaso que puedas comprobar el estado del tesoro? Te imploro, Asuero, por el amor que te tengo, no nos condenes hasta después de tu viaje. Ya no puedo creer en tu amor. Pero como puede haber algo de verdad en lo que dices, atrasaré la ejecución de Mardoqueo y de los judíos hasta mi regreso de Persépolis. No debe llegar a Persépolis. Has tenido demasiada paciencia, Clidrates. Ya no te retengo. Y te ofrezco 500 talentos de oro por su cabeza. Vendrá por la pista de las caravanas. No olvidéis que el príncipe Amán ha ofrecido 500 talentos de oro al hombre que me traiga la cabeza del rey. Verdugo de Susa, doy gracias a la providencia que ha puesto tu indigna vida en mis manos. Ya no volverás a arrasar ningún pueblo. ¡Oh! ¡Retiraos! ¡Y luego atacad! ¿Le sorprende al gran Asuero saber que tiene enemigos? Cuéntame entre ellos, rey de bandidos. Simón, mi capitán de la espada de oro, tú con mis enemigos. No, yo te declaro mi propia guerra.
Me niego a luchar con quien me salvó la vida en la batalla. Debes estar loco. Puede ser. No lo estarías tú si el rey hubiese empleado su poder para quitarte la mujer con quien te ibas a casar. ¿Qué has dicho, Simón? Esther era tu prometida. Y ahora será tu viuda. ¡Quieto! Arriesgas tu vida por una equivocación. Nunca me amó, sino a la causa que servía. Eso no es cierto. Una noche me introduje en sus habitaciones y me aposté espada en mano esperando a que tú entraras. Se decidió por tu vida y dio la alarma. ¿Eres tú el que estuvo aquella noche? Su amor era tuyo. Y lo es. Clidrates, él ha querido asesinarte. Ajusté con él viejas cuentas. Ayúdame. Perdóname, señor, ayúdame a dejar de sufrir. Lo haré, Clidrates. Sí. O aumentaré tu dolor si no me dices toda la verdad. Hablaré. Diré la verdad. Amán fue el inductor de todos los crímenes y traiciones. Quería que te matase. Robó el tesoro de Persépolis. Vendió tus planes a los griegos. Él preparó las pruebas falsas contra Mardoqueo. Y finalmente puso a precio tu cabeza. Te daré la paz, Clidrates. Y condené a Esther poniéndola en manos de Amán y a Mardoqueo y a todo su pueblo. Condenado. Están perdidos. A no ser... Ten. Toma mi sello del imperio. Mientras yo reúno aquí mis fuerzas leales, veto a Susa. Entra como sea en la ciudad y presenta este sello a mi jefe de armas. Dile que yo ordeno que se arme a todos los judíos. Esta noche empieza el sábado de los judíos. Se reúnen en su templo. Osman, cuida de que ninguno salga de él. Gerka, con tu caballería podrás acabar con cualquier resistencia en la ciudad. Mi buen Schumer, te concedo el placer de escoltar a su jefe Mardoqueo hasta la horca. Marchaos ya. Gisco, la reina. Sí, mi amo. Yo profetizo que el príncipe Amán será el monarca más grande de la historia de Persia. He fallado de nuevo, mi amo. Eso ya no me importa. Las puertas están guardadas. Nadie puede salir de la ciudad ni entrar en ella.
Simón. Luché junto a ti en la campaña de Egipto. Ahora soy herrero. Tobías. Traigo orden del rey de armar a nuestro pueblo. ¿Hay otros camaradas de la milicia aquí? Los suficientes para vencer, capitán. Reúnelos a todos y esperad en la plaza del mercado. Hay otros en Susa que no fueron soldados, pero que manejarían una maza o un hacha. También les daremos armas a ellos, que vayan a esperar al templo. Bien. Oh, Señor, acudo a ti, como David lo hizo. Con las palabras de David afirmo mi fe en ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar, y de su mano voy hacia las aguas claras. Él restaura mi alma. En los caminos de paz y verdad invoco su nombre santo. Sí, y aunque marche al tenebroso valle de la muerte, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu báculo es el sostén que me conforta. Y preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Apuesto mi peso en oro a que traicionarán su fe, permaneciendo lejos del templo. No apostaría yo nada contra nuestro nuevo y sabio rey. Simón nos está esperando. Al fin llegó nuestro día. Así es que se congregan como animales en el matadero. Harán más fácil mi trabajo. Tú, cerrad las puertas. ¡Alto, quieta! Traigo un presente para el príncipe Amán del general Clidrates. ¡Abrid las puertas! Un presente de Clidrates. Gisco. Gisco. Mi carro.
libre. ¡Detened a Amán! ¡A la horca con él! ¡Colgadlo alto! Quien subyugue a Israel jamás tendrá descanso. Esta noche de liberación de nuestro pueblo vivirá en nuestra memoria. Amán consultó a Pur para destruirnos, de modo que se llamará Purim. Y deberá festejarse con fiestas de alegría, igual que las que conocimos a veces en nuestra aldea. Así se cumplirá, mi león de Israel. El primer Purim, tal como Simón lo hubiera deseado. Los que vivimos hemos de seguir viviendo. Simón no hubiera querido verte triste, ni que entristecieras al rey. Yo sé que aunque Asuero te autorizó a permanecer aquí, él esperaba con ilusión que regresaras a su lado. Cuando no lo hiciste, se fue a la guerra, porque ya no le importaba vivir o morir. ¿Tienes noticias de las batallas? Sí. He oído que fue derrotado por los griegos. Y para él, la derrota es peor que la muerte. Si llegué a amarle, no fue por sus victorias.